Bien, vamos a hacer práctica ahora y comparto pantalla. Así que vamos a hacer a partir del ejercicio 12. Determinar la validez de los siguientes razonamientos. Acá no voy a tener problema porque acá voy a escribir sobre el Word. Bien. Acá voy a escribir sobre el Word, así que no voy a tener problema. Miren. El apartado A. Bien, a ver, voy a escribir en rojo. No P, dice, no P, entonces Q, entonces no Q. Bien, y dice el enunciado que determinar si los siguientes razonamientos son válidos. Es cierto, no le dice en qué modo, ¿ah? Pero lo vamos a hacer usando leyes, ¿ah? Usando leyes. No hagamos tabla, practiquemos las leyes. Bueno, resulta que veo que mi primera premisa, hacemos el formato ese de derivación formal y decimos, primera premisa, no P. Segunda premisa, no P, entonces Q. Bien, y entonces, ¿qué ley tenés acá para aplicar que está divinamente? Bien, o sea, esto es premisa, bien, estos son los pasos, y estas son las razones de los pasos. ¿Qué ley tenés para aplicar? ¿Están, chicos, viendo o no he Sí, compartido? profe. Ah, bueno. Puede negar el ¿Qué ley tenés condicional. para aplicar? No me acuerdo cómo se llama la ley. ¿Cuál? Puede usar la ley del condicional o la ley que se niegue el condicional. No. Es cierto que lo podés hacer, pero te estás complicando innecesariamente. Recordá el modus ponens. ¿Qué decía el modus ponens? Que si vos tenías una condicional y sabías que tu antecedente se cumple, entonces podés concluir que el consecuente también. Bueno, acá tu antecedente es no P, está bien, no tenés exactamente acá, por eso le decía hace rato, no se queden ahí pegados a la letra. Pero acá tenés el dato que tu antecedente, no P, se cumple. Entonces, ¿se debe cumplir quién? El consecuente, se debe cumplir Q. Y entonces en renglón 1 y 2, modus ponens. Entonces llegamos a Q, no a no Q. Entonces, ¿qué se concluye? ¿Se puede llegar a no Q habiendo llegado a su contrario? O sea, a ver, recuerden que en un razonamiento, uno parte de las premisas, parte de suponer que las premisas son verdaderas y tiene que probar que la conclusión es verdadera. Tenemos que probar que no Q es verdadero. Bueno, llegamos a probar que Q es verdadero, no Q. Si hemos probado que Q es verdadero, pero entonces no Q es falso. O sea, jamás voy a llegar a ver que no Q es verdadero, porque quien es verdadero es Q, por el modus ponens. Llegamos a lo contrario, vendría a ser. Y no es que estoy aplicando el método de contradicción, ¿no? O sea, por ahí ocupamos la palabra contrario, pero no porque esté en el método de contradicción. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Entonces, si nosotros llegamos a esta conclusión, que es justamente lo contrario a lo que me pedían que llegue, entonces, ¿ahora qué decimos? Decía el enunciado, determinar si los razonamientos son válidos. Determinar. Entonces, ¿qué dijo? ¿Razonamiento cómo es? El El razonamiento no es válido. Bien, exacto. Razonamiento. Perdonen la letra. No es válido. Bien, veamos otro más. A ver, voy a hacer el C.
al apartado C. Bien, vamos al apartado C, voy a poner en otro color. Entonces, primera premisa, pasos, razones. Primera premisa, P o Q, entonces R. Fíjense de rápido que he probado el primero, ¿no? Que si estuviéramos haciendo tablas todavía estaría en la tabla, por ser premisa. Paso 2, no R, por ser premisa. Vamos al paso 3. Bueno, acá tienen una condicional. Y observen que el consecuente, R, me dice la premisa 2, no se cumple. El consecuente no se cumple. Me lo dice la premisa 2. Bueno, ¿cómo se llamaba la ley que te hablaba de una condicional y con el dato de que el consecuente no se cumplía? ¿Cómo se llamaba esa ley? Modus tollens. El modus tollens que decía, si P implica Q, pero no ocurre Q, si llueve se moja en la calle. Bueno, las calles no están mojadas. Entonces, concluyo, Que no, P. no P. ¿Bien? Esta era la estructura de un modus tollens. Tengo una condicional y tengo además el dato, ¿ah?, de que el consecuente no se cumple. Entonces se puede concluir que el antecedente tampoco. Bueno, acá tengo esa situación. Tu consecuente R no se cumple. Por lo tanto, no se cumple el antecedente. Y el antecedente es todo esto. Entonces, P o Q no se cumple. No P o Q. Bien. Renglón 1 y 2, modus tollens. Bien. Siempre miren a qué teníamos que llegar. Renglón 4, fíjense en ustedes acá, negación de una disyunción, ¿no? Y acá tengo las negaciones sobre Q y P. ¿Tengo modo de no meterlo adentro? ¿Qué ley me lo Y permite? de Morgan. De Morgan, no P perdón, Y no. Bien, y no Q. Renglón 3, de Morgan. Y seguramente alguien me dice, ¿pueden aplicar equivalencias? Por supuesto, si ya hace rato la aplicamos. Aplicamos las leyes de la condicional, la ley de la contrarrecíproca, todas son equivalencias. Porque yo sé que si esto es verdadero, esto también. Eso dice la ley de la equivalencia. O sea, el método directo parte de cosas que son verdaderas y cada uno, o sea, 1 y 2 son verdaderos por ser premisa. Y cada renglón que agrego también son verdaderos porque se deducen de las premisas. Si las premisas son verdaderas, cada cosa que agrego también es verdadero. Bien, y miren siempre a qué teníamos que llegar. Y esto nada más se diferencian en el orden. Y es que vale la ley conmutativa. No Q y no P, y ahí hemos llegado. No Q y no P. Renglón 4, ley conmutativa. Conmutatividad. ¿Bien? Ya está. Entonces el razonamiento sí es válido. Bien, es válido. Razonamiento válido. Esto es lo último que tienen que escribir. Ya, después de hacer estos cálculos lógicos, tienen que decir válido o no válido. ¿Válido por qué? Porque por el método directo hemos partido de suponer que las premisas son verdaderas e inevitablemente la conclusión también lo es. La conclusión también es verdadera. Bien, miren, en el punto 13, son ustedes los que tienen que agregar una conclusión para que el razonamiento sea válido. O sea, si bien es cierto, estos ejercicios lo podía hacer por tabla de verdad, bien, porque tengo todo, las premisas y la conclusión. Yo no lo hice por tabla de verdad, por lo que ya le dije, tenemos que practicar las leyes. Se tarda mucho menos tiempo en leyes que en tabla. Pero acá, que ustedes tienen que poner la conclusión, ustedes no podrían hacer la tabla de verdad. No tengo la conclusión, la tengo que agregar. Entonces, por ejemplo, en el apartado B,
en el apartado B. En el apartado B. ¿Qué conclusión pondríamos? Bien, entonces, hacemos lo mismo que hicimos recién. Partimos de las premisas. Y vemos, ahora vamos a estar a la expectativa de a qué podríamos llegar. Que se deduzca de las premisas. Bien, entonces vamos al renglón 3. Bueno, fíjate, tenés en el renglón 2 una condicional. Y yo sé que para la condicional está el modus ponens, el modus tollens, pero claro, necesito un dato más. Y este dato me lo da acá la primera. En el primer renglón me dice que P, I, Q y R es verdadero. Entonces, por la ley de simplificación, P es verdadero. Deduzco P. Renglón 1. Bueno, estas son las razones. Renglón 1. Ley de simplificación. La ley de simplificación decía, si tenés una condicional, perdón, una conjunción verdadera, entonces cada término es verdadero. Entonces P es verdadero. Bueno, y entonces entre el renglón 2 y 3, si P es verdadero y P te lleva a no T, entonces renglón 2 y 3, ¿qué regla aplicarían? Tienen una condicional y saben que el antecedente se cumple. Ese es el modus ponens. No T. Bien, entonces no T es verdadero. No T se deduce de 1 y 2. Entonces aquí no T. ¿Es la única conclusión a la que pueden arribar? No, existen infinitas conclusiones. Por ejemplo, la ley de adición, esto ya sería optativo. Optativo. La ley de adición les dice que si ustedes tienen algo verdadero, entonces si hacen disyunción con eso verdadero, por ejemplo, no T, y otro término, que si yo acá voy a poner S, también es verdadero. Así que aquí también podrían poner no T o S, o lo que sea. Bien, en la ley de adición les permitiría adicionar, por medio de una disyunción, cualquier término, y lo que resulta va a ser también verdadero. Bien. Le aclaro porque de repente en algún ejercicio la ley de adición sea casi necesaria de aplicar. Bueno, entonces ahí, como me piden que llegue a una conclusión, ya está, lo dejo ahí. Miren, en el punto D. En el punto D. Veamos. Entonces, pasos, justificación. Bien. P entonces Q y R. No Q. Premisa, premisa. Bien, vamos ahora. ¿A qué puedo llegar a partir de estas dos premisas? Bueno, ajá, no tengo para aplicar ya mismo el modus tollens, porque tengo una condicional, pero el consecuente de esa condicional, Q y R, bien, no lo tengo acá. Acá tengo nada más no Q, no tengo nada sobre R. Pero lo podemos construir a eso. ¿Cómo? Adicionando R. ¿Cómo? Por la ley de adición. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, ya se van a dar cuenta. Voy a adicionar a no Q, que es verdadero, le adiciono haciendo disyunción no R. ¿Qué van a decir ustedes? ¿De dónde sacan no R? ¿Por qué no R? Porque miren, ahora, por De Morgan, voy a escribir no Q y R. De Morgan.
de Morgan al renglón 3. En el renglón 3 lo que apliqué es al renglón 2, adición. He adicionado noere. ¿Por qué noere? Porque me convenía. ¿Para formar qué cosa? Me convenía para formar Q y R. ¿Ven? Q y R, que es lo que yo tengo acá. ¿Lo ven? Que si yo hubiera puesto acá, en vez de no R, hubiera puesto R, no puedo llegar a esto. ¿Mm? Bueno, ven que para la ley de adición a veces se requiere un poquito de imaginación, pero bueno, la imaginación es incentivada con la práctica, ¿no? O sea, no se asusten. Entonces ya está listo. O sea, ahí ya tengo que el consecuente Q y R no se cumple, me dice el renglón 4. No se cumple Q y R. No se cumple Q y R. Entonces, por el modus tollens, ¿qué pasa? Por el modus tollens, al renglón 1 y 4, por el modus tollens, ¿qué puedo concluir? Que no, P. Muy bien. Y ahí está. Con no P, este razonamiento queda válido. Porque llegué a no P, bien, a partir de las premisas de suponerlas verdaderas, y cada cosa que puse aquí es verdadero. Entonces no P es verdadero. Entonces acá tienen que poner algo verdadero, algo que o sea, algo verdadero, pero que se deduzca de las premisas, de todas las premisas. ¿Mm? No es algo verdadero aleatorio, digamos, porque si fuera verdadero aleatorio, pues simplemente pongo verdadero y listo, punto. Pongo verdadero. Pero no es algo que se deduce de las premisas. Entonces, no es cuestión de poner cualquier cosa verdadera. La idea es poner algo verdadero y que se deduzca de las premisas que se suponen verdaderas. Bueno, vamos al ejercicio 14. Bueno, el ejercicio 14 tiene más razonamientos, pero nada más que tienen un pasito previo que hacer, que es pasar tienen esto en forma de texto y tienen que decir si es válido o no, y entonces la idea es que a los textos los conviertan en fórmula y analicen las fórmulas. Entonces, por ejemplo, en el apartado, entonces, B, lo voy a copiar acá, apartado B, vamos a hacer ahora, escribamos esto en fórmula, ¿bien? Para hacer lo mismo que hice recién, los pasos y la justificación de la derivación formal. Dice, si el partido A gana las elecciones, tendrá mayoría en el Congreso. Ahí ya tengo una premisa. De punto a punto, tienen una premisa. Si tiene mayoría en el Congreso, el candidato del partido A podrá cumplir su programa de gobierno. Otra premisa. Por lo tanto, esto ya me lleva a la conclusión. Si el partido A gana las elecciones, su candidato a presidente podrá cumplir su programa de gobierno. Esto ya me está diciendo que a partir de acá tengo la conclusión. Entonces, ¿qué tengo en la primera premisa? Si el partido A gana las elecciones, tendrá mayoría en el Congreso. Esa es una fórmula del tipo P, entonces Q, donde P sería el partido A gana las elecciones, P, el partido A gana las elecciones, Q sería, tendrá mayoría en el Congreso, bueno, pero ¿quién es el sujeto? El partido A. El partido A, recuerden que acá todo se refiere al partido A, digamos, ¿bien? Tendrá mayoría en el Congreso, ¿bien? Y si tiene mayoría en el Congreso, ¿quién? El partido A. Si tiene mayoría en el Congreso, el candidato del partido A podrá cumplir su programa de gobierno. O sea que aquí tendría yo un Q entonces R. Entonces, ¿quién sería R? El candidato del partido A
podrá cumplir su programa de gobierno. Bien. Por lo tanto, si el partido A gana las elecciones, su candidato a presidente podrá cumplir el programa de gobierno. Y esto sería P entonces R. Entonces díganme, ¿esto es válido o no es válido? Tenía que decir si es válido o no es válido. Sí, es válido. Razonamiento válido, porque gracias a quién. Por el silogismo hipotético, ¿verdad? Justamente esa era la fórmula del silogismo hipotético. Ya está, o sea, no tengo que estar aplicando nada porque este ya es un razonamiento de los básicos. Tienen dos condicionales, bien, dos condicionales que se puede decir que se enganchan, ¿verdad? Que se enganchan en el consecuente de la primera y el antecedente de la segunda, y es el mismo, P te lleva Q, Q te lleva R, por lo tanto P te lleva R es el silogismo hipotético. Bien. A ver, estos son básicos, chicos. A ver, hagamos el F. Hagamos el F. Si Sara ganara... esperen un segundo. Canela, dulce. Si Sara ganara la lotería, viajará a Europa en las vacaciones. Ahí ya tengo una premisa. La voy escribiendo. Condicional que no. ¿Ah? Sería Ahí un tengo condicional. Exacto. Donde P sería... Acá eso siempre tienen que hacer, ¿no? O sea, cuando pasan la fórmula, tienen que decirnos qué son las letras de la fórmula. Sara gana la lotería. Claro, acá dice ganara, porque claro, es una condicional. Es una situación, digamos, supuesta. Si ganara la lotería, bueno, viajará a Europa. Q sería Sara viajará a Europa en las vacaciones. Bueno, bien. En las vacaciones, Sara estudiará y practicará deporte. Si no gana la lotería. Ajá. Acá tengo, de punto a punto hay otra. En las vacaciones. Seguimos pensando que estamos en la misma situación. En las vacaciones. Sara estudiará. Falta una acenta. Acá estudiará. Estudiará. Pucha. Estudiará. Y practicará deporte si no gana la lotería. Miren acá, tengo un sí, está en el medio. Si no gana la lotería, acá mi antecedente es este, no gana la lotería, que es no P. Entonces acá yo tendría un no P. Si no gana la lotería, Sara estudiará y practicará deporte. Entonces, estudiará sería, le llamemos R, y practicará deporte, le llamaremos S. Entonces, R. Sara estudiará o estudia y S. Sara practica deportes. Bien, bueno. Por lo tanto, y ahí está, ven el por lo tanto, la conclusión. Sara estudió en las vacaciones. Y que Sara estudie era R. Y entonces sería esta. Acá. Y esto será válido o no válido. Y entonces veamos. Este ya no es de los razonamientos que son directamente un ejemplo de una de las leyes, sino que esto seguramente, si es que es válido, se deduce de más de una ley. Bien, no es de los formatos de razonamiento básicos. Bueno, y entonces hagamos esto. Entonces,
Premisa 1, P entonces Q, premisa 2, no P entonces R y S. Bueno, ahora viene la cuestión. ¿Qué aplico? Tengo dos condicionales. Cuando se tiene dos condicionales, uno en el acto piensa en el silogismo hipotético. Pero para el silogismo hipotético tenía que coincidir el consecuente de una con el antecedente de la otra. Y eso acá no está ocurriendo. Salvo que haga un cambio. Por ejemplo, en el renglón 1, yo puedo aplicar la ley de la contrarrecíproca y decir P entonces Q es equivalente a no Q, entonces no P. Invierto esta condicional. Renglón 1, ley de la contrarrecíproca. No me acuerdo si era la ley 13 o 15, no me acuerdo. Ley de la contrarrecíproca. Y ahora sí tienen ahí ustedes dos condicionales donde el consecuente de una es el antecedente de la otra. Y entonces, Aplicamos silogismo. no Q, silogismo hipotético. No Q, que va a implicar a R y S. No me faltaba ninguna. Ah, miren, no, esperen, nadie me ha dicho nada. Dice, Sara no viajó a Europa durante las vacaciones. Esta no la representamos, chicos. Sara no viajó. Nadie me ha dicho nada, che, que me aflige eso, ¿no? Te digo. Yo no había visto el punto, profe, disculpe. Bien. Sara no viajó. Me faltaba una premisa más. Me di cuenta porque ahora, claro, no podía concluir nada. Sara no viajó a Europa durante las vacaciones. Y que viajara es Q. Entonces, acá no Q. Bien, no Q. No Q. Bien, no Q. Vamos acá. Bueno, esta foto ya no es válida. Ya se me ha hecho un lío, creo. Profe, Sí. ¿el loco no iría más arriba? ¿O Mirá, no hay no importa el necesidad? primero, no importa el orden de las premisas. Pero acá yo estoy respetando el orden, acá, el orden del texto. Sara no viajó a Europa es la tercera premisa. Ah, claro, claro. Tiene sentido. Bien, veamos, yo voy a tratar de pegar acá. Bien. Bueno, y estábamos tratando de mostrar esto. Bien. Se me ha ido muy allá. Bueno, no importa. Todo esto, pues. No. Bueno, no sé por qué se me ha ido. A ver, voy a deshacer. Me quedó que ya estaba escribiendo muy. Ahí, lo dejamos ahí. Bueno, entonces, acá tendríamos que... A ver, lo hagamos de nuevo, chicos. Me estoy complicando la vida. Lo vamos a hacer de nuevo. Entonces decimos. Primera premisa, P entonces Q. Segunda premisa, no P entonces R y S. Tercera premisa, ahora no Q. Cuarto renglón, ahora empiezo a deducir cosas. Entonces, ¿qué había hecho acá? La ley de la contrarrecíproca, para invertir esto, ¿bien? Para invertir esto, ya lo hacemos de nuevo. Bien, bueno. Entonces, invierto el renglón 1, y entonces no Q, entonces no P. Bien, ley de la contrarrecíproca en el renglón 1. 1 contrarrecíproca. Bueno, y le decía hace rato que no hay un único modo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, lo que voy a hacer acá no es la única posibilidad. Entonces, por ejemplo, en el renglón 3 y 4, miren, tienen ideal ¿para quién? ¿El modus ponens?
en modus ponens. Renglón 3 y 4, modus ponens. Entonces no P, no Q. En el renglón 3, no Q. En el renglón 4, no Q que te lleva no P, por lo tanto ocurre no P, porque ocurrió no Q. Y en el renglón 2, perdón, aquí pongo 6, y entre el renglón 5 y 2, o 2 y 5, que pueden aplicar de nuevo. De nuevo, en modo ponen, ¿verdad? Porque dice el 5, no ocurrió P, y dice el 2, que no P te lleva a R y S. Entonces, ¿qué concluimos? Yes. R y S. Bien. Ahora, renglón 7. Yo tenía que llegar a R. Bueno, si R y S se dan, entonces, por la ley de simplificación, ocurre R. R y S verdadero, R también. Renglón 6, ley de simplificación. Bien, entonces, razonamiento válido. O sea, todo este texto que ocurrió acá, que está enunciado ahí, bien, es un razonamiento válido. Bien, yo ya le voy a mandar después este archivo para que lo renueven. Yo la clase, en la semana, la última semana de clase, compartido este archivo que voy construyendo con las resoluciones en Telegram. Bueno, y hagamos nada más el ejercicio 15 y dejemos el 16 para adelante, para introducirnos ya en cuantificadores. Dadas las siguientes frases, bien, las leamos, son 4 ejercicios. Extraer de cada una de ellas los predicados presentes, indicando claramente cuál es el universo de discurso elegido. ¿Por qué elegido? Porque van a ver en algunos ejercicios que yo les doy el universo de discurso, pero van a ver en otros que ustedes pueden elegirlos, elegir el universo de discurso. Y que por supuesto la elección del universo de discurso va a incidir en la fórmula, ¿no? Bueno, expresar en lenguaje simbólico y luego negar esa expresión en forma simbólica y coloquial. Ah, me acabo de dar cuenta que esto no lo voy a poder hacer. Y necesito la negación. Vamos a hacer nada más el apartado A y B y lo dejamos ahí, y en la próxima clase negamos, porque no hemos visto teoría. Me ha fallado la pantalla. Bueno, vamos acá. Todos los estudiantes de la UTN mayores de 25 años trabajan. Hagamos eso. Profe, tenemos que poner la misma fórmula de existe X, P de X. Claro, algo así, pero en este caso no existe, es todo. Bueno, ¿de qué me habla esta frase? De estudiantes, de la UTN, ¿bien? No me habla de estudiantes de todo el país, ni de todo el mundo, ni de cualquier estudiante de primario, no, estudiantes del UTN. Entonces, me parece que lo apropiado es elegir el universo de discurso que sean los estudiantes de la UTN, el conjunto de estudiantes de la UTN. Bien. Esto incide en los predicados a elegir, ¿no? Porque si mi universo fuera todos los estudiantes de todo el mundo, o sea, si yo simplemente aquí pusiera estudiantes, voy a necesitar un predicado para especificar que estoy hablando de los estudiantes de la UTN. ¿Se entiende? Entonces, sería una fórmula. Pero ahora yo eligiendo estudiantes de la UTN, no necesito más que 2 predicados. Porque, ¿qué digo de los estudiantes de la UTN? Hablo de los mayores de 25 años. Entonces digo así, P de X es, ¿por qué digo es si estamos en plural? Bueno, porque los predicados es siempre en singular, ¿no? X es mayor de 25 años. ¿Qué más digo de los estudiantes? ¿O qué más necesito expresar de los estudiantes? Que trabajan. Q de X trabaja. Bien, estos son los predicados que necesito. Bueno, entonces, la frase dada, usando ese universo y esos predicados, ¿cómo la voy a expresar simbólicamente? Todos. Bueno, ya me dice que hay un cuantificador universal. Acá cuando yo nada más escribo esto, y ya estoy diciendo todos los estudiantes de la UTN.
Bien, ¿y qué digo de los estudiantes de la UTN? Que aquellos que son mayores de 25 trabajan. Todos los estudiantes de la UTN mayores de 25, ellos trabajan. Si yo pongo así, que ese es un error muy frecuente, estaría mal. Porque aquí estaría diciendo que todos los estudiantes de la UTN son mayores de 25 y trabajan. ¿Y la frase dice eso? Esa sería una doble afirmación, ¿verdad? Sí, es una afirmación, pero una afirmación que es una conjunción u otra cosa. Acá esto te dice que todos tienen 25 años. Habla de los Sí, mayores únicamente, ¿Y qué te dice de los mayores? que ellos trabajan. trabajo. Que Mm, ellos trabajan. es- No Sería algo dice que así como trabajan P de Q de X, algo así. P, Q, D, X, pero qué, bueno, pero entre P y Q, ¿qué conectivo habría? Porque conjunción no es. La conjunción diría que todos son mayores de 25 y que todos trabajan. Un ¿Qué sería? condicional. Un condicional. Ustedes dirán, pero ¿cómo si aquí no tengo el sí? Acá no hay un sí. Está implícito. Porque esta Sería si frase, tienen 25 años trabajan. ah, claro, para todos los, si lo querés leer a esto, habría otro modo. Para todos los estudiantes de la UTN se cumple que si tienen mayores de 25 años, entonces ellos trabajan. Esa es la idea de esa frase. Esa es la idea de esa frase. Que aquellos que son mayores de 25 en ese universo, ellos trabajan. Bien, eso es lo que me pide en el apartado 1 y 2, A y B. Bien, el apartado C quedaría pendiente porque todavía no le enseñé la negación. Bien, vamos al apartado 4 y ahí lo vamos a dejar. Algún docente de la UTN es además ingeniero en sistemas. Elijamos el universo. Lo primero, siempre, el universo. ¿Por qué? Y bueno, porque del universo, o sea, vendría a ser los predicados a elegir, va a depender del universo que tome. Si mi universo es muy genérico y yo digo, bueno, esto se trata de personas y utilizo el universo de todas las personas. Entonces voy a tener necesidad de un predicado que diga que estoy hablando de los docentes nada más. Entonces, como quiero minimizar la cantidad de predicados a usar, porque a su vez también quiero que la fórmula sea simple, entonces, ya que habla de los docentes, pues elijo universo docente de la UTN. ¿Ah? Y entonces, ¿qué se dice de los docentes? La característica de ser ingeniero en sistema. O sea que, ¿qué predicado uso? Uno solo, P de X. X es ingeniero en sistema. Bien, entonces, la frase dada simbólicamente es ¿quién sería? Existe un Ahora, X. exacto, existe un X tal que P de X. Nada más. Si ustedes utilizan un universo más grande, como les decía recién, por ejemplo, de todas las personas, van a tener que elegirme otro predicado que diga, bueno, que estoy hablando de los docentes. O sea, tendrían que poner un Q de X, X es docente. Y entonces aquí le va a quedar, existe un X tal que P de X y Q de X. Bueno, no. ¿Para qué complicarlo? ¿Ah? Con este universo, la forma simbólica quedaría simplemente así. ¿Bien? Bueno. Lo dejamos ahí, chicos. Ah, y esto sigue, ¿no? En la próxima clase sigo con predicado. Bien. Bueno, les doy ahí 5 minutos más de descanso.
Hasta la próxima clase. Profe, una consulta.